Señores padres de familia, tengan ustedes muy buenas noches. Esta sesión se denomina proceso formativo de la palabra. Primeramente vamos a clasificar las diversas formas como se pueden conformar las palabras. La primera es la clasificación por la distribución de morfemas. Veamos. La primera clasificación es por derivación. Tenemos una raíz más un morfema derivativo. Ese morfema derivativo viene a ser una partícula o una parte de la palabra. Entonces, este morfema derivativo o esta parte de la palabra puede ser un prefijo o puede ser un sufijo. Cuando hablamos de un prefijo, es aquel que se coloca delante de la raíz, o sea, de la palabra, y el sufijo es cuando se coloca en la parte posterior. Ahora, observemos. La raíz está remarcada con negro y es sano o san, ¿sí? Que se mantiene la raíz. Suelo es una raíz y propio es otra raíz. A estas raíces se les va a agregar un morfema derivativo, en algunos casos prefijo y en otros casos sufijo. Como les dije hace un momento, los prefijos se colocan antes y los sufijos en la parte posterior. Insano es un prefijo que se le ha agregado a la raíz. Sanidad es un sufijo que se le ha agregado a la raíz san, que viene de sano. A la raíz suelo se le ha agregado el prefijo sub, que viene a ser subsuelo, al igual que propio, que es la raíz, se le ha agregado el morfema derivativo, en este caso un prefijo in. Esta es la primera clasificación, que es por derivación. Ahora vamos a ver por composición. Vamos a ver cómo se han distribuido los morfemas. En composición se clasifican de dos maneras: el yuxtaposición y el de composición propiamente dicho. Vamos a ver el de yuxtaposición. En el yuxtaposición dice que se agregan o se unen dos lexemas, o sea, dos palabras, y ninguna de ellas varían. Dice que se unen. Yuxtaposición significa unión. Saca corchos y abre latas. Si se dan cuenta, el primer lexema está marcado de rojo, que es saca, y el segundo de negro, corchos. Las unimos y se convierten en una palabra compuesta llamada sacacorchos. En el segundo, el primer lexema es abre, el segundo lexema es latas. Los unimos, se convierten en una palabra compuesta y se convierte en abre latas. Es por yuxtaposición y si se dan cuenta, los lexemas no varían, se mantienen igual. Excelente, veamos el caso de composición propiamente dicha. Dice que aquí se unen también dos lexemas, pero hay variación. Uno de los dos tiene que cambiar. Vamos a ver cómo sucede. Ya no digo blanco-rojo, si se dan cuenta, ni digo auri o amarillo-verde, sino digo blanqui-rojo. El primer lexema varió. El segundo, rojo, se mantiene el lexema de manera normal, aunque la pronunciación de rojo cuando está en medio de una palabra se escribe con dos R's porque es un sonido más fuerte. Auri verde, auri o aurum, que es el amarillo, cambió, pero verde se mantiene normal. Cuando hay variación es por composición propiamente dicha y cuando no hay variación es por yuxtaposición. Continuemos con la clasificación por distribución de morfemas. Ya vimos las dos primeras, no te olvides, por derivación y por composición. Veamos las dos que nos faltan. Por parasíntesis. Aquí en parasíntesis nos dicen que hay una combinación de composición y de derivación. Vamos a ver. Por composición tenemos la palabra ropa y 15. Perfecto, no hay ningún problema. Y por derivación, vamos a ver que hay una derivación. En el lexema ya no es ropa viejo, sino es ropa vejero. Vejero
es una derivación de viejo. Entonces, juntando estos dos lexemas, creamos una nueva palabra, una nueva formación de palabras. En parasíntesis también tenemos quinceañero. 15 es la composición más la derivación, en este caso el lexema sería año, pero como es derivación se convierte en añero y ahora es quinceañero, se conformó una nueva palabra. Veamos ahora por onomatopeya. Onomatopeya debemos haber escuchado en primaria muchas veces los sonidos onomatopeicos o los sonidos de la naturaleza. Vamos a ver, existen de dos formas. Uno, que son ruidos. Los ruidos, esta imitación de sonidos o sonidos inanimados, de seres inanimados. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, el tintineo de las campanitas o el chirriar de algunos sonidos que se producen, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos sonidos onomatopeicos producidos por los seres animados, en este caso los animales. Tenemos el croar de las ranas, tenemos el aullar de los lobos y tenemos el maullar de los gatos. Recordando la clasificación, teníamos por distribución, eran de 4 maneras. Recordemos, derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya. No te olvides de eso. Veamos otra clasificación. Clasificación por accidentes gramaticales. Esto es muy sencillo porque ya lo hemos trabajado anteriormente, pero lo vamos a recordar. En categorías gramaticales tenemos de dos formas: las palabras que son variables y las palabras que son invariables. Obviamente las variables son aquellas que tienen accidentes gramaticales dentro de su estructura. Ya sabemos que el artículo tiene género y número, el sustantivo igual, el adjetivo igual. El pronombre cambia porque también tiene personas en el singular y personas en el plural, que ya lo trabajamos en algún momento. Y los verbos, que es el que tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales: número, persona, tiempo, modo, etc. Sin embargo, las palabras invariables, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección, o como los recordamos, la frase de capi, conjunción, adverbio, preposición e interjección, como son invariables, no tienen accidentes gramaticales, no cambian, no varían, siempre permanecen iguales. Solamente para recordar las palabras variables, la clave que tenemos es pavas, pronombres, artículos, verbos, adjetivos y sustantivos, para recordarlo siempre, y el famoso capi, ¿no? Conjunción, adverbio, preposición muy bien, interjección. Ahora veamos otra clasificación: por división, por función. Esto también es sencillo, ya lo hemos trabajado en las categorías gramaticales. Ya sabemos que existen categorías independientes, ¿no? El sustantivo, el pronombre y el verbo, y hay otras que son dependientes. El artículo depende del sustantivo para decirme si es masculino, femenino, singular o plural. Es dependiente. Igual que el adjetivo depende del sustantivo para indicarme cómo es ese sustantivo. Y el adverbio, que es la categoría gramatical que para que funcione modifica al verbo, a un adjetivo o también a otro adverbio. Eso lo hemos repasado anteriormente. Y las palabras o las categorías gramaticales que sirven de enlace son las dos que ya conocemos: las preposiciones y las conjunciones. Tenemos una clasificación más: división por la cantidad. Y cuando hablamos de cantidad, hablamos de inventario abierto, porque con el tiempo pueden seguir aumentando, y las que son de inventario cerrado, que ya está completo, ya no se pueden aumentar más. El sustantivo, con el tiempo podemos seguir incrementando sustantivos, igual que adjetivos calificativos, verbos, que son nuevas acciones, y adverbios, que definitivamente van a acompañar al verbo.
Sin embargo, los artículos ya los conocemos, tenemos en singular, en plural, en masculino y en femenino, ya no hay más. Los pronombres igual, las preposiciones que ya las conocemos de memoria todas, y las conjunciones que ya hemos ido trabajando algunas y que este año las vamos a trabajar de manera más completa. Solamente para recordar que tenemos una distribución en formación de palabras. Tenemos por distribución de morfemas, ¿se acuerdan cuáles eran? Derivación, composición, parasíntesis y las de onomatopeya. Excelente. Tenemos la clasificación de accidentes gramaticales, las palabras variables e invariables, las de función también, cuáles son las independientes, las dependientes, y también hemos visto los enlaces hace un momento, y ahora que hemos visto las de cantidad. Obviamente son las de inventario abierto y las de inventario cerrado. Esto se organiza muy bien en un esquema, como saben que me gusta. Chicos, esto es todo por hoy. Recuerden, tienes tarea. Les hago una aclaración. Las tareas serán enviadas adjuntas en un archivo de Word para que lo puedan transcribir a su cuaderno. Si es que tienes impresora, estás de suerte. Lo puedes imprimir, en algunos casos los esquemas, y los puedes pegar en tu cuaderno. Si no, tienes chambita hasta el día viernes hasta mediodía. Hasta esa hora te espero para que hagas tus esquemas. Está muy bonito este tema, muy sencillo, y hay bastante práctica para que lo conozcas bien. Eso es todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.